vuelta en este tercer bloque del día de hoy de tercera oposición, número 16 de esta segunda temporada que estamos haciendo en Brújula Coworking, gracias a Mengara Podcast y Pasónico Maggi. Bueno, gracias Nico por venir. Sí, no hay que elogiarse, pero gracias Nico. Muy buena entrevista, yo puedo elogiarlos porque ya no la estuve haciendo. Estuvimos bien, che. Estuvieron muy bien, estuvieron muy Che, bien. qué bárbaro. Che, no hagas la columna, vamos a hablar de lo bien que estuvo. Vamos a elogiarnos. Está Chapi con nosotros para la columna M. Keniam. En realidad la columna se llamaba hasta la semana pasada, de hecho te corregí, música que no hace falta, pero me di cuenta que no es necesario escuchar antes de morir, se puede decir de esta manera. Sí, porque M. yo Keniam. me la anoté acá y me daba como una cosa que no... No se puede, ¿Qué entonces... estás anotando? Cosas, dale. Me parece muy bien. A partir de hoy vamos a instaurar que se llama música que no es necesario escuchar antes de morir. Bien. Y la de hoy es... Vamos a hablar de Vaporwave. Yes. De hecho estamos escuchando Vaporwave. Suena bien. Y vamos a, en algún momento, no sé si ya está ocurriendo porque no nos estamos viendo, pero el programa se va a poner bastante aesthetic, Yes. Bien. en concordancia con la columna. Kitsch. ¿Está bien dicho kitsch? ¿Se dice así? Lo dicen así los jóvenes. En realidad, el Vaporwave es bastante kitsch, pero se dice aesthetic. Gracias. Perdón. Lo kitsch cuando es cool Claro. es aesthetic. Ahí va. Bueno, vamos a hablar del Vaporwave. ¿Qué es el Vaporwave para empezar? Que en principio es un género de música y una subcultura de internet en general que surge a principios de la década de 2010 y que en principio tiene una característica que yo creo que es el género de internet por antonomasia. De hecho, es un género que no solamente surge gracias a internet, porque digamos que surge gracias a las condiciones de producción posibilitadas por internet, porque digamos que, por ejemplo, cualquiera puede hacer Vaporwave. Cualquier usuario con una plataforma de edición de audio pirateada puede hacer Vaporwave y subirlo. Y de hecho los discos icónicos de Vaporwave fueron publicados por usuarios anónimos en lugares como Bandcamp o 4chan o Reddit o esos lugares, que es donde surgió esta subcultura. Pero además de eso, es un género que habla de internet, digamos que en su mismo contenido y en su misma estética está de alguna manera dialogando con el hecho de ser el género de internet. Entonces es imposible pensar en el Vaporwave independientemente de internet. Pero ¿cómo sí. se refieren a sí mismo? ¿Cómo se refieren al internet Bueno, en sus canciones? Perdón si me adelanto algo, pero... No. En principio, ¿qué es el Vaporwave? O sea, ¿en qué consiste? Y una cosa que vamos a... Digamos, uno de los puntos fundamentales es que en el Vaporwave es tan importante la imagen, la estética, que el sonido. De hecho, estamos viendo pantalla en este momento. es una lástima que no podamos verlo. Podemos verlo ahí. Cruel ironía. pero nos cambió Bien, ahí está. Porque de alguna manera sucede algo muy, muy curioso para un género musical, que es que creo que no todo el mundo sabe cómo suena el Vaporwave, pero todo el mundo sabe cómo luce el Vaporwave. Sí, como el trap. Bueno, sí, y de hecho creo que el trap existe un poco gracias al Vaporwave. Sí, de una, por la ponderación de la imagen por sobre cualquier cosa. En que todo sea sentido, profunda, musicalmente también. Hay una deuda estética sonora muy grande. digamos. ¿Y quién le venía? No, el trap, es decir, el Vaporwave es anterior al trap. Claro. De hecho existe algo llamado Vapor Trap, Tremendo. pero bueno. En realidad hay muchas subculturas dentro de este género llamado Vaporwave. De hecho, en esta columna vamos más o menos a englobar todo en esto mismo. En realidad son cosas distintas, no sé, el lo-fi hip hop es algo distinto al Vaporwave, que es algo distinto al synthwave, que es algo distinto al chillwave, que es algo distinto, etcétera, etcétera. Son todas cosas distintas, pero que más o menos lo vamos, a los fines de esta columna, lo vamos a englobar bajo el mismo paraguas, de llamarlo a todo Vaporwave. ¿Va a haber playlist para la gente de Vaporwave? Sí. Debe tener varias.
Sí, tendría que armar una curada que de hecho lo debería haber hecho para hoy, pero no pasa tuve el nada, tiempo no pasa nada. suficiente. Tenemos el Instagram para trabajar temporalmente. Sí. Pero bueno, ¿en qué consiste en principio la imagen? ¿Cuáles son las imágenes y los imaginarios que nos remiten al Vaporwave? Y básicamente tiene que ver con, puntualmente, con palmeras, atardeceres, esculturas griegas, imágenes del internet en sus inicios, digamos Windows 95, Claro. Windows Hermoso. 98. no es por Scarface. Lo de las palmeras. Tipo, ¿no remite como a esa época? No entiendo A ver, la el pregunta. Vaporwave. Sí, Género post-2000. sí. ¿Es No, un género 2010. musical, estético, gráfico? Es ¿qué? todo. Es como un Eh, movimiento. es Lo un- es todo. Es una subcultura de internet, es un género musical, es un meme, es un tipo de estética, pero está ligado principalmente a un género musical o a un estilo de música que ahora voy a describir, pero antes mi idea era describir en principio esta estética, de dónde viene esta cuestión de estos imaginarios que retoma, bueno, las esculturas griegas, letras japonesas, ¿Por qué? delfines. Todo ese tipo de Delfín cosas. Torres. Sí. Ahí está. Esta imagen, por ejemplo, que vemos en este momento es la que aparece en Wikipedia cuando buscas Vaporwave. Esa es muy linda. El logo eh, de Windows. Sí. Fantástico. Sí. Sí. Y en realidad son todas imágenes que tienen mucho que ver con los imaginarios del hiperconsumo y del, digamos, de los inicios del neoliberalismo, básicamente. Digamos, finales de los 80, principios de los 90, todo lo que remite de alguna manera a esa época y esas promesas de lujo, exuberancia e hiperconsumo. Son básicamente las que el Vaporwave retoma en forma de collage para generar esta estética. Podría que- ser la casa de un millonario tilingo, por Sí, ejemplo. Totalmente. ¿Sabes a qué me hace acordar mucho? Al GTA Vice City. Bueno, el GTA Vice City tiene una estética bastante Vaporwave, porque además tiene esta cosa como de Los Ángeles. De Miami. De Miami Vice Es, también, ¿no? Claro. es verdad, sí, es verdad. GTA Vice City es como más Florida. De hecho, es una representación de Scarface. Por eso yo había dicho eso. El personaje es como Scarface. Bueno, me gusta Aporto a la columna. este aporte. Bueno, retoma esto, imaginarios que tienen que ver con el hiperconsumo y con la cultura del despilfarro y y digamos como esta especie de sueño capitalista de finales de la Guerra Fría como triunfo del capitalismo, triunfo del neoliberalismo. Es de alguna manera una especie de vuelta nostálgica a esas imágenes. Y ahora en breve voy a volver a este punto. Pero antes hablé de cómo luce el Vaporwave, pero todavía no hablé de cómo suena. Y cómo suena el Vaporwave es muy similar a cómo luce, en el sentido de que si la estética Vaporwave se basa básicamente en un collage, el sonido del Vaporwave es lo mismo. Básicamente consiste en tomar pistas, en tomar música de esas décadas, digamos fines de los 80, principios de los 90, sobre todo música de sintetizadores o synth pop, pero además algo que es muy importante y que suele retomar mucho es música hecha, digamos, música del tipo de música que se produce para poner de fondo en un shopping, por ejemplo, en un Claro. centro comercial o en un ascensor o en una sala de En espera. la categoría lugares, música de ascensores. Podría decirse. Música para no lugares, que eso se llama Musac, además, por ejemplo. Digamos que. Y también música que tiene que ver como con publicidades y con música hecha para fines totalmente comerciales, nada de artístico. Y de hecho, ahí hay un punto por el cual el Vaporwave retoma esta cuestión de lo kitsch, de toda la cultura de finales de los 80, principios de los 90, al retomar estos productos que en teoría no deberían tener valor artístico y darles una vuelta de tuerca. Luego, ¿qué hace con esas pistas, con esa música que retoma con ese acervo de esa década? Por lo general se los procesa a través de plataformas digitales, se los pone más lentos, se ralentiza la pista, se le agrega un beat y se le pone algunos filtros y ahí ya tenemos una Tres una simples pista pasos. Vaporwave, sí. Es muy fácil hacer Vaporwave. De hecho, por eso hay mucha cantidad, digamos. Es un género que tiene
una cuestión memética. Por ejemplo, este disco que estamos viendo ahora es uno de los 2 discos pioneros, digamos, que inauguran el género. Tanto este disco que se llama Echo Jams como uno que pasó antes, que se llama Floral Shop. Y estos 2 discos, que de alguna manera fueron los discos ¿Ese es otro disco? pioneros, sí, eso es un disco, que de alguna manera inauguran qué es el Vaporwave, cómo suena el Vaporwave y cómo luce el Vaporwave. Si uno busca, por ejemplo, en Bandcamp, vas a encontrar 500 versiones de este mismo disco, porque una cuestión del Vaporwave es que cualquiera puede tomar eso y darle Claro. otra forma, y así se replica igual que un meme. De hecho, Claro. el Vaporwave, además de ser un género musical, es un meme de internet. Un super meme. Sí, el padre de los memes. ¿Tenían idea que esto existía? No. Sí, yo una vez Podés hice- contarlo. Lo voy a contar porque lo tengo en la punta de la lengua. Sí. Saludos a la profesora Camuso. Hicimos un trabajo en la facultad con Martín al respecto del Vaporwave y Martín me abrió la cabeza a un mundo que no sabía. Un mundo que no sé si spoilearlo, un mundo fisheriano. Sí, bueno, ahí vamos a esos Que llegue la parte de Mark territorios. Fisher, por favor. Dale, Ahora estoy vamos esperando. Lo que toda la audiencia ñoña vamos quiere. a la parte. No traje realismo capitalista para ponerlo sobre la mesa. Sí, es una lástima, porque, bueno, ahí vamos a esa parte. Ahí vamos. De hecho, creo que podemos ir en este preciso momento. Bueno, la cuestión principal a todo esto, como que es lo que estuve como bordeando, pero todavía no dije, es que lo central en este género es la nostalgia. Digamos, el Vaporwave es inseparable de la sensación de nostalgia, y de hecho lo que busca generar y lo que busca, digamos, producir en esa imagen la hice yo, o sea, la palabra nostalgia La quería poner la para agregué ver. yo, la Hermoso. agregué yo. Lo que busca generar en quien escucha es una sensación de nostalgia en principio, que no es algo exclusivo del Vaporwave. De hecho, voy a enarbolar una hipótesis que tampoco es algo tan innovadora, pero que creo que es nuestro modo principal de consumo hoy en día, la nostalgia. Sí, Totalmente. Perdón, lo podemos ver con todas las sagas que se rebotean, con todos los personajes que vuelven a hacer aparecer. Esa Spider-Man que tiene a Tobey Maguire de nuevo y al otro Spider-Man. ¿Es Podemos una decir locura? que el capitalismo o se quedó sin ideas o se quedó sin ganas de gastar plata en nuevas ideas, entonces retoma las viejas. ¿Vos qué opinás? Yo no voy a opinar, voy a opinar Mark Fisher Le al tirás respecto toda la pelota. de eso que vas Marquitos. a decir. Pero sí creo que el capitalismo hace unas décadas se dio cuenta de que explotar la nostalgia es algo muy redituable, Claro. y lo está haciendo de forma desmesurada. Y está en todos lados. Está desde el álbum de figuritas del Mundial hasta la película de los simuladores. Todo es nostálgico. Space Jam 2. Todo. ¿Por qué nadie pidió una Space Jam 2? Me parece que. Nada, hago una reflexión. Que es muy tremenda, muy mala esa película. No, ahora va a quedar reñoña las reflexiones. De la inco- sí. Dale. No, estaba pensando eso de que vos dabas hipótesis, yo quiero dar la mía. Dale. El Vaporwave es como así todo desanclado, una imagen de otra, y es medio como el neoliberalismo, que es como una etapa de transición hacia otra cosa que no se termina de acomodar. Entonces como que son todas piezas que no encajan y que ahí está su arte, ¿no? En esa cosa fea a propósito, en ese aesthetic. Me gusta tu reflexión. Bueno, ¿qué va a decir Mark Fisher a todo esto? ¿Y por qué vamos a retomar? ¿Y cuál es la diferencia entre, digamos, esto como si la nostalgia es nuestro modo principal de consumir cultura hoy en día? ¿Cuál es la diferencia entre el Vaporwave y cualquier otra cosa que se produce en el mercado? Ahí estamos viendo a Mark Fisher. Qué hombre. Este es Mark Fisher. Sí. Mira, me lo imaginaba como más, Canchero. no sé, más con lentes así de esos redonditos que usa tipo Gramsci. Tiene una cara de docente impresionante. Tiene cara de bueno. de- Una gana de contarle mis Yo problemas. creo que él tendría que haber cuidado un poco más su estética, como para ser realmente digamos, el filósofo del millennial deprimido. Claro. El filósofo de la nostalgia millennial. Pero yo creo que igualmente le debíamos un espacio en nuestro programa a Mark Fisher, además porque estuvo su libro acá en la mesa durante mucho tiempo. Sí.
y nunca le hemos brindado un espacio, así que llegó el momento de darle su lugar. Yo no lo leí. Momento, acá sí que no se coge, de tercera posición Sí. de la temporada. Igual acá estamos avalados. Ana puso, hay mucha audiencia ñoña. Ojo, Y Bueno, muy bien, bienvenidos. Va para ellos. Bueno, vamos a hablar sobre todo del último libro antes de ese bordearse de Mark Fisher. Porque tenemos otro escritor suicida, esta vez no de la mano Oh. de Cande, sino de la mano, ¿En serio se suicidó? por supuesto. Pero hace, ¿qué? 2 años. No, 2015. Porque esta Perdón, foto es Chapi. como reciente. Va, por lo menos. Sí, esta foto es con un iPhone 13. Olvídate. Sí. Bueno, su último libro antes de cometer suicidio, Los fantasmas de mi vida. Oh, eh, medio como que la iba anunciando. Él continúa un poco la línea que ya venía planteando en Realismo Capitalista. A mí me parece mejor su último libro que Realismo Capitalista. Y yo creo que Mark Fisher es mejor crítico musical que politólogo. Filósofo. Él lo que mejor hace es hablar de música. Mirá. De política es como que, bueno, está bien. Pero lo que mejor hace es hablar de música y hablar de cine, pero sobre todo de música. Y en su libro él continúa, en Realismo Capitalista, su tesis principal es que el capitalismo tardío, como lo llama, mediante una operación discursiva lo que produce es la imposibilidad de pensar modos de vida y modos de organización alternativos, digamos, que no sean capitalistas. Entonces, al negar toda posibilidad de pensar en una forma de vida y en un futuro no capitalista, lo único que nos queda culturalmente es la posibilidad de el continuo presente y estar permanentemente añorando nuestro propio pasado. A este proceso lo llama la lenta abolición del futuro, que es un gran nombre. Mark Fisher es muy bueno nombrando cosas. Sí, Otra terrible, cosa que hay que reconocerle, que es muy bueno poniéndole nombre a las cosas. Nos vendría bien un Mark Fisher. En Argentina, No, en Rosario. en el programa. Ah, bueno. Podemos comprar un muñequito, si querés, y lo ponemos acá al lado de me Charles parecería Barkley. muy bueno. Bueno, y él en su libro, el libro siguiente, Los fantasmas de mi vida, él de alguna manera va a retomar esta idea, la de que el capitalismo nos niega la posibilidad de pensar un futuro no capitalista, y va a crear un concepto que en realidad se lo roba a Derrida, pero lo que hace Mark Fisher muy deleuzianamente, como buen discípulo de Deleuze, es... yo creo que a él le gustó, dijo, Derrida inventó este término, me gusta para usarlo yo, voy a agarrar la palabra y lo voy a conceptualizar de otra manera, porque realmente su forma de pensar justamente esto que se llama ontología, que es de lo que vamos a hablar ahora, ontología. H-A. Ahí va a aparecer, U-N-T. en algún momento va a aparecer, ahí está. Ontología. Esa imagen también la hice yo. La hiciste. Ahí va. Ontología. Él es un término que había inventado Derrida en un libro que se llama Espectros de Marx, pero realmente no tiene nada que ver la forma en la cual Fisher lo reconceptualiza. Simplemente creo que le gustó la palabra y dijo, bueno, voy a usar esto. Lo mismo hace con realismo capitalista, que era algo del punk alemán de los 70, una cosa así. Eso no lo sabía, pero sí puede ser. Y también con... Ay, ¿con qué otro concepto? Bueno, se llama realismo capitalista, no hay alternativa, que es la frase de Margaret Thatcher cuando se Ujú. impone Tremendo. el modelo neoliberalista, ¿no? Liberal. De una. ¿Qué es la ontología? ¿Qué es este concepto que construye Fisher? Para empezar, viene de combinar las palabras ontología y el verbo en inglés haunt, que es un verbo que en principio es difícil de traducir porque sería algo así como acechar, pero no es exactamente acechar. Digamos, hauntear es lo que hacen los fantasmas. Y no hay no tenemos un verbo en castellano que exactamente exprese esa cuestión, porque es acechar, pero también es encantar. Una casa encantada, una casa embrujada, es haunted house. En realidad, haunt es el verbo de los fantasmas. Lo que hacen los fantasmas es hauntear. Entonces este término lo que combina es la palabra ontología con la palabra haunt, que es esta cuestión espectral. Y lo que va a decir Fisher es que al vivir en este mundo en el cual el capitalismo tardío
nos niega la posibilidad de pensar el futuro. Lo que va a decir Fisher en realidad es preguntarse por las causas de su propia depresión. Esto hay que decir, en principio. Porque él dice, creo que las causas de mi propia depresión no son individuales ni son subjetivas, como buen deleuziano. En realidad yo estoy deprimido porque el capitalismo construye sujetos deprimidos, sujetos depresivos. Justamente al imposibilitarnos la posibilidad de pensar el futuro. Y entonces lo que nos acechan como fantasmas son esos futuros que pudimos soñar en otro momento y que sin embargo nunca llegaron a realizarse. Hubo un pasado en el cual fuimos capaces de soñar futuros vivibles y modos de vida distintos a estos en los cuales hoy estamos, y sin embargo nunca llegaron a concretarse ni realizarse. Y esos sueños, esas utopías que nunca llegaron a concretarse, hoy están ahí, están presentes en la ausencia, acechándonos como fantasmas desde los bordes de la realidad, y esa presencia, ausencia al mismo tiempo, espectral, es a lo que él llama ontología, que tiene que ver con esto. No es tanto la nostalgia por un pasado, es la nostalgia por un pasado donde se podía pensar un futuro, o la nostalgia por un futuro que no llegó a concretarse. No hay nostalgia. Bueno. Ahí vendrían los aplausitos. Stan Rasberg, No hay chúpate nostalgia esa. peor que añorar algo que nunca jamás sucedió. Joaquín Sabina. El primer es jauntológico. El primer ontológico. El Juaco. Y bueno, volviendo al Vaporwave, justamente la cuestión interesante es que uno puede pensar que el Vaporwave retoma estos imaginarios del hiperconsumo y de la exuberancia y el lujo de principios de los 90, no tanto como una nostalgia por el neoliberalismo, no tanto como una reivindicación del neoliberalismo, sino muy por el contrario, desde un lugar bastante irónico y bastante disruptivo de recordarnos cuáles fueron las promesas que el capitalismo tardío nunca llegó a concretar. Digamos, hubo un momento en el que pensamos que el mundo no iba a ser esto que terminó siendo, y géneros como el Vaporwave están ahí como para recordarnos que esos fantasmas nos están acechando y decir, el mundo podría haber sido otra cosa. Y en algún momento el mundo podría haber sido otra cosa y finalmente no fue. Y este mundo en el que vivimos podría ser de otra manera. Así que bueno, voy a terminar mi columna en este momento porque creo que Todos es llorando. muy buen final. Una cosa que no dije antes, que también, digamos, va en esta misma línea, es que la palabra Vaporwave viene de Vaporware, como software y hardware, que es un nombre que se usa en computación para designar a, digamos, tecnologías que se anuncian y nunca llegan a lanzarse. Entonces, digamos, ya en el mismo término está esta cuestión de eso que podría haber ocurrido, pero nunca ocurrió. Eso te iba a decir, es como la estética futurista de alguien que hubiese vivido en los 90. Sí, es el futuro que no. El futuro promisorio. El futuro que nos prometieron a los millennials y que la felicidad que nos prometieron y que nunca ¿Dónde está esa se felicidad cumplió. ahora? ¿Dónde está? Está como un fantasma. Ceci pone jaunteándonos. destruida. Uf. Bueno, nos vamos con un tema, Chepi, gracias. Nos vamos con un tema. Si se puede decir gracias. Gracias a ustedes. Vamos a tener que retomar un par de lecturas, me parece. Bueno, nos vemos próximamente. Nos vemos del otro lado de la pantalla. Nos vamos con el tema entonces. Bueno, a la vuelta cuando suene el tema y cuando termine de sonar, Nos quedamos acá sonriendo hasta que suene. nos quedamos sonriendo y a la vuelta va a estar Vicky, que anduvo buceando por Twitter, y va a estar Mate Audicio. Uy, qué lindo eso. What a beautiful face I have found in this place that is circling all around the sun. What a beautiful dream that could flash on the screen in a blink of an eye and be gone from me. Soft and sweet, let me hold it close and keep it here. Well,